Bienvenidos a nuestro nuevo podcast relacionado con la iniciativa de ley que ya está en manos del Congreso, relacionada con una nueva ley de lavado de dinero, iniciativa que presentó el presidente de la República. Y queremos enterarnos y conversar un poco sobre el contenido de esta nueva ley porque sabemos que ya existe una actualmente y queremos saber también cuál es la necesidad de querer presentar una nueva ley y si es que acaso la actual es ineficiente o qué razones tiene el Ejecutivo para pretender una nueva ley. Dentro de este podcast, como ya somos nosotros conocidos, está presente mi colega y hermano José Roberto Turcios Urrutia, abogado y notario, especialista en Derecho Tributario, con una maestría en Dirección Financiera y doctorando del doctorado de Derecho Tributario y Mercantil. Y mi persona como entrevistador, también especialista en Derecho Tributario, abogado y notario, contador público auditor, con la misma maestría y el mismo doctorando. Hemos ahí seguido el mismo camino. Pues bienvenido, José. Gracias, Víctor. Pues hoy quería platicar sobre esta iniciativa. Es la 6593, que la pueden descargar de la página del Congreso de la República para que todos la puedan leer. Vale la pena que todos la lean. Yo creo que para eso se cuelgan o se suben al sitio del Congreso de la República para que cualquier mente inquieta pueda acceder al texto y leerla. Ver las motivaciones, la exposición de motivos, los dictámenes y demás. Vale la pena que todos estén enterados. Pues yo descargué la ley y la leí completamente. No se puede hablar en este podcast de toda la ley, de toda la iniciativa de ley, de todo este proyecto. No creo que podamos hablar de todo. Hay muchísimas cosas que llaman la atención. Yo quizás voy a platicar un poquito sobre lo que tiene relación con el derecho tributario o que tiene relación con la fiscalidad, con la política fiscal y algunas otras cosas que me han llamado la atención de la ley, pero son, como les digo, son muchos aspectos desde donde se puede abordar esta iniciativa. Y hoy, pues, como nuestro expertise es el área fiscal, pues yo voy a hablar sobre eso. Entonces, lo primero que ha llamado la atención, y yo lo he visto también que muchas personas lo que les llama la atención es que se amplía la cantidad de personas obligadas por ley, porque antes habían personas obligadas por reglamento también. Pero ahora ya en la ley, por ejemplo, podemos encontrar como personas obligadas, podemos encontrar cualquier profesional que se dedique al sector jurídico. Cualquier profesional universitario que se dedique al sector jurídico. También cualquier profesional que se dedique al sector económico. Entonces, pueden haber personas obligadas como economistas, pueden haber personas obligadas abogados, todos los abogados, porque nos dedicamos al sector jurídico, por supuesto. Hay un apartado específico que obliga también a los notarios, ¿verdad? Como aquí en Guatemala es normal que nos graduemos como abogados y notarios. Habrán algunos casos excepcionales en los que solo se graduarán como abogados o solo como notarios. Pero también hay otro inciso que habla que los notarios también son personas obligadas. Los corredores de bienes inmuebles que ya están en el reglamento, pero ahora ya por ley van a ser personas obligadas. Tanto los corredores de bienes inmuebles o los que se dedican a la intermediación de inmuebles, como los que por supuesto se dedican a la venta directa, que los construyen y los venden, ¿verdad? Los revendedores de vehículos también, las personas que se dedican a corretaje de vehículos. También, esos ya están en el reglamento también, pero ahora más claramente en la ley. Casas de empeño, vendedores de obras de arte, vendedores de joyas, en fin. Ahora hay un sinnúmero de los contadores, pero antes en la ley estaban solo los auditores y contadores públicos y auditores como profesionales, pero ahora dice cualquier persona que se dedica al servicio de contabilidad. Y estaban vía reglamentaria, ahora ya están directamente en la ley. Ajá, ahora están directamente en la ley. Bueno, pues entonces ahora hay un mundo más amplio de personas obligadas. Yo creo que antes la excepción era ser persona obligada, era raro ser persona obligada. Ahora creo que cada vez va a ser más común
que los comerciantes sean personas obligadas. Y quisiera matizar, José, y tal vez también pudieras aclarar en ese sentido, porque si te das cuenta, en el caso de, por ejemplo, un vendedor de vehículos, las relaciones con sus clientes es respecto a la venta de un vehículo y respecto de esas transacciones, pues tendrían que reportar si ven alguna transacción sospechosa. Pero en el caso de los profesionales hay una circunstancia muy particular, especialmente en el caso de abogados, notarios y contadores públicos, porque la relación profesional con sus clientes es el contrato de servicios profesionales. Incluye la confidencialidad. Sí, mediante el cual, digamos, en el caso del contador público, tiene que hacer un análisis de toda la contabilidad y de los saldos en los estados financieros para luego dar una opinión. Y el contrato de servicios profesionales es por dar aquella opinión. Por tanto, las operaciones sospechosas tendrían que ser respecto del contrato de servicios profesionales celebrado, es decir, respecto al origen de los fondos del pago que se me hace a mí como profesional de la contaduría pública, pero no necesariamente o no incluyendo lo que forma parte del secreto profesional. Sí, entendería que así debería ser. Que son el origen de los saldos contables o de los fondos que se han registrado en la contabilidad de nuestros clientes, porque yo siento que esa línea hay que delimitarla muy bien, porque se debe de salvaguardar el secreto profesional. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, hay una línea gris ahí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, con los abogados me pongo a pensar. Nosotros, gracias a Dios, todos nuestros clientes son muy honorables y son empresas honorables. Pero, digamos, la persona que llegara a defender el abogado que defiende a un maleante, digamos, o necesariamente va a conocer información delictiva. Cuyo origen ha sido proveniente de la comisión de delitos. Entonces, digamos, ¿cómo esa persona respecto de sus clientes va a estar obligado al mismo tiempo a reportar? Digamos, ahí hay si se le contrató para tenerlo que defender, habría una conducta antiética por parte del abogado si tuviese que revelar. Hay un secreto profesional que resguardar. Yo creo que eso lo va a tener que determinar la jurisprudencia en su momento. Los jueces van a tener que hacer esa excepción. Yo no vi esa excepción en la norma, pero yo creo que es muy obvia. Sí, yo creo que es muy obvia y los criterios actuales así se mantienen. Es decir, hay que reportar operaciones sospechosas solo respecto de los pagos por el contrato de servicios profesionales que yo he celebrado con mis clientes, más no de aquella información que forma parte del secreto profesional. O sea, hasta el momento, y en la ley actual de lavado de dinero, eso se respeta. Sí. Y así se entiende. Solo las operaciones que yo tengo con mi cliente. Exactamente, ¿verdad? Pero no el contenido de mis servicios profesionales, ¿verdad? El conocimiento de los estados financieros. La asesoría que yo le estoy dando o la defensa jurídica que estoy haciendo en un juicio. Y que es información que solo yo conozco como abogado defensor. Claro, eso no se podría revelar porque está resguardado por el secreto profesional. Pero no sé si en la nueva ley hace algún matiz sobre eso. No. ¿O creerías que se mantiene en el mismo sentido? Yo creo que se va a mantener en el mismo sentido y espero que así sea, ¿verdad? Okay. Entonces, en ese sentido, lo primero que llama la atención es la amplitud de las personas obligadas. Pero digamos que hasta, yo creo que a nadie le importa ser persona obligada si lo que se busca es, mitigar la comisión de hechos delictivos y determinar el origen de fondos que vienen de delito. O sea, yo creo que hasta ahí está bien. Hay cosas que sí que llaman la atención de la ley que se puede, que se puede prestar a un abuso de esa información. Eso sí hay que verlo. Por ejemplo, me llama la atención que se crea el Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala. Y hacen la abreviatura se llama CONCLA-FT. Esas son las siglas que la propia ley le da, CONCLA-FT. Entonces, digamos que
esta comisión va a conocer toda esta información de las personas obligadas. Las facultades están un poco dispersas, digamos, pero me llama la atención que en los numerales finales, donde están las facultades, dice que esta comisión tendrá la facultad de, cito, literal H, emitir las disposiciones internas correspondientes que consideren necesarias para regular su funcionamiento y la aplicación de sus atribuciones. Es decir, que es una institución que se puede autorrecetar sus atribuciones. Eso me llama mucho. Por eso te digo, esta ley es buena, digamos, la ley en general, el concepto de la ley de lavado de dinero en general es bueno. El problema es cuando no le ponen los candados suficientes. Y a mí me parece que crear una comisión que se pueda autoestablecer atribuciones. Eso no está bien, porque recuerda que constitucionalmente en los artículos del 150 al 155 hay varios artículos que establecen que los funcionarios son depositarios de la ley, obedecen a la ley y su función es, solo pueden hacer lo que la ley les permite, pero si a un funcionario público le decís, usted mismo se puede autorrecetar sus atribuciones, es no ponerle límites. Sí, si luego la ley delega eso que está reservado para la ley, que es definir las atribuciones de los funcionarios públicos, la ley lo delega en el mismo órgano que tiene tales atribuciones para que se autorregule. Hay una delegación de lo que corresponde por ley al propio órgano que va a ejercer tales funciones. Sí, es como contradictorio. Se pueden desviar de sus fines. Sí, sí. Se pueden desviar de sus fines. Y además, el inciso siguiente, luego el inciso I, dice que tendrá otras atribuciones que se definan en la presente ley. Hasta ahí está bien. Pero después dice, o cualquier otra disposición legal. Y ya cuando hablas en términos jurídicos, cuando hablas de disposiciones legales, puede ser un reglamento. O sea que hasta en un reglamento se le pueden dar más atribuciones. Entonces, ellos mismos se pueden autorrecetar atribuciones y un reglamento también les puede dar más atribuciones. Entonces, se rompe, yo creo, esos dos incisos, el H y el J del artículo 45 de la ley. A mi juicio, contravienen la Constitución. No deberían estar, deberían ser expulsados a la hora de discutir esta ley en el Congreso, porque rompen con los artículos constitucionales no me recuerdo si es el 151, 52. 152 y 154, recuerdo yo, que es el principio de legalidad en materia administrativa, sí, que solo por ley los funcionarios públicos pueden actuar. O sea, la ley es la que le da sus atribuciones. Es un principio fundamental del derecho y por eso consagraron en la Constitución que el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite. Y le juega en contra porque en el sector privado es contrario a lo que le pasa al ente privado. El ente privado puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba, ¿verdad? Pero aquí yo creo que se rompe con el principio de legalidad en materia administrativa y hay que tener mucho cuidado con esta norma, tal como está plasmada en la iniciativa. Sabemos que es una iniciativa y va a pasar por una comisión que la van a revisar. Yo espero que hagan una buena revisión. Quizá harán una mejor revisión que la que yo he hecho, ¿verdad? La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso. Efectivamente. Esa comisión va a ser clave. A cada artículo. Entonces, te decía que CONCLA-FT, esta comisión, primero, esto no me gusta, ¿verdad? Estos dos incisos no me gustan. Y luego adivina quién aparece. Es una comisión conformada por la preside el vicepresidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, luego el Ministerio de Gobernación. Varios ministros aparecen ahí. El superintendente de bancos, pero adivina también quién aparece. ¿Quién? Debe estar ahí la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, digamos que a mí lo que me llamó la atención es que se pueden autorrecetar atribuciones y que ya no solo tiene un interés de lavado de dinero, sino podemos ver que también hay un interés fiscal. Y recuerda que el artículo 24 de la Constitución es muy sensible a la hora de establecer qué información puede conocer el recaudador de impuestos. Solo aquello que tenga interés fiscal, ¿verdad? Entonces, yo no sé si habría que analizar si la presencia ahí de la Superintendencia de Administración Tributaria pudiera vulnerar normas constitucionales porque va a entrar a conocer información que no tiene interés fiscal. Tiene un interés de lavado de dinero. O no sé si vos crees que sí hay un interés fiscal ahí.
Pero ¿en qué momento concreto la superintendencia, para ejemplificar también a nuestros oyentes, la administración tributaria hace un requerimiento? ¿O Bueno, a qué entidad? no va a tener, no va a poder hacer requerimientos a través de esta ley, pero va a tener información. Por ejemplo, me voy a adelantar a otras cosas, pero Sí, tal vez sirve para complementar quizá lo más importante de lo que quería platicar hoy. Vuelven otra vez esta ley en el artículo 113 de la ley, reforman el artículo 125 del Código de Comercio. Esto está en iniciativa, no está vigente, aclaro otra vez, es una iniciativa de ley. Pero entonces reforma el artículo 125 del Código de Comercio. Y el artículo 125 ahora diría, supongamos que es aprobado esto, diría que literalmente dice así: las sociedades cuyo capital se divide en acciones deberán llevar un registro de acciones y certificados provisionales de las mismas con la información mínima siguiente. Accionistas que sean personas individuales, nombre completo, nacionalidad y datos de documento de identificación. Accionistas que sean personas jurídicas, razón o denominación social completa, identificación de la persona jurídica que sea accionista y el país y jurisdicción bajo cuyas leyes se constituyó. Acciones, participaciones o aportaciones que se encuentren dentro del patrimonio de fideicomisos, estructuras jurídicas, en fin. La dirección física y correo electrónico de cada accionista. Los llamamientos efectuados. En fin, otras cosas más que dice. Son 10. Pero ya te dije las más importantes, ¿verdad? Hasta ahí no pasa nada porque es un registro que lleva la sociedad, como actualmente se lleva. Pero también reforman... bueno, en ese mismo artículo, en un párrafo posterior te dice: el referido registro de acciones de la sociedad deberá llevarse en un libro autorizado por el registro mercantil, todo bien, el cual podrá ser físico o electrónico, mantenerse actualizado y bajo la responsabilidad del secretario del órgano de administración de la sociedad o, en su caso, por el administrador único. Eso es importante porque, tal vez solo como paréntesis, en el actual Código de Comercio no queda claro quién es el encargado de llevar el registro de acciones nominativas. A veces, bueno, es más, ni siquiera dice que deba llevar firmas. Claro. Podría haber un registro sin firmas. Hasta ahí. Y entonces estaba la duda si era el presidente del consejo, el administrador único, casi que evidentemente, o era el secretario. Bueno, ahora ya da la pauta que es el secretario. Y hasta ahí todo está bien. Y ahí está bien. Ajá. Pero luego el siguiente párrafo dice: las sociedades deberán dar aviso al registro mercantil por el medio que éste establezca de la primera inscripción y demás transmisiones de titularidad de las acciones inscritas en el registro de acciones dentro de los 5 días hábiles siguientes de realizadas, debiendo incluir la información que se refiere en los numerales del 1 al 4 del presente artículo. Los numerales del 1 al 4 son los nombres del accionista, de las sociedades, la dirección física, el correo electrónico, es decir, toda la información. O sea que ahora ya no solo es un aviso, ya no solo es el aviso de emisión de acciones que conocemos actualmente, donde solo se indica cuántas acciones se suscribieron sin decir quién, porque cuando en el aviso de emisión de acciones no se dice quién suscribió las acciones, es la razón por la cual podemos todavía decir que en Guatemala las sociedades son anónimas. Claro. Porque si bien es cierto, las acciones son nominativas, eso se mantiene, el registro de acciones nominativas, donde aparece el nombre del accionista, se mantiene en un registro privado. Pero ahora, ese registro se va a volver de alguna manera público porque el secretario del Consejo de Administración debe dar un aviso al registro mercantil. Al registro mercantil de todo el contenido de aquel registro privado por el cual las sociedades eran anónimas. Claro, pero a mí me llamó la atención de que dabas la dirección física, que recuerda que conforme a la ley de acceso a la información pública es información sensible, la dirección de dónde habitan las personas. Entonces yo dije, no puede ser que en un registro público, que es el registro mercantil, es un registro público, se diga la residencia. Se diga la residencia, digamos, de los accionistas, de los dueños de las empresas. Pero entonces más adelante la ley aclara. Y dice: el cumplimiento de estas disposiciones establecidas en el presente artículo se sancionará con multa de 5 a 50 salarios mínimos. Eso no. Después dice: el registro mercantil, bueno, es importante lo de las multas porque son cuantiosas, pero eso dejémoslo a un lado. Lo que adelante dice el registro es, lo que dice la norma es:
el registro mercantil deberá llevar una base de datos electrónica con la información proporcionada por la sociedad conforme el párrafo anterior, la cual tendrá el carácter de confidencial. Entonces, con esto logran que la información sensible no sea pública. Es decir, está en un registro público, pero no es pública. Está en un registro público, pero no es información pública. Okay. En consecuencia, no podrá proporcionarse dicha información a persona individual o jurídica, pública o privada. Hasta ahí, excelente. Pero después dice, excepto a, adivina quién, excepto a. ¿Quién podrá conocer toda la dirección física y toda la información? De antemano, un juez, contralor de la investigación Por de un supuesto, delito. sí, eso ya. Ajá. Un juez penal. Un juez penal, pero eso ya lo pueden conocer un juez. Eso el juez penal ya lo podía requerir con ley o sin ley. ¿Okay? Efectivamente. Ahora, ¿a quién más puede conocer esta información ahora? Pues me imagino que la SAT, por lo que me estás contando. Sí, ahora la SAT. Digamos, las excepciones son 3. Superintendencia de Bancos se entiende por el tema de lavado de dinero. MP se entiende por el tema de lavado de dinero, que es un hecho delictivo. Y la SAT. Entonces, la SAT va a tener acceso a este registro electrónico. Dice, es una base de datos, dice. El registro mercantil deberá llevar una base de datos electrónica con la información proporcionada por las sociedades conforme el párrafo anterior. Entonces, es una base electrónica. O sea, que es en tiempo real. Es una base de datos que la SAT la va a poder consultar. Si me permitís aquí hablar sobre este tema, porque sí observo violación al derecho a la intimidad, el artículo 24 de la Constitución. Que era por eso te decía cuando hablaba yo de este CONCLA FT, que aparece. O sea, ahí entonces encaja la razón por la cual habrá de estar conformada este CONCLA FT por el superintendente. Y ahí está un poquito el interés. Pues mira, yo de antemano lo que veo acá es que el artículo 24 de la Constitución ciertamente le da facultades a la administración tributaria de requerir a cualquier persona, pública o privada, cualquier tipo de información, sin orden judicial. Que tenga interés fiscal. Efectivamente, pero que tenga interés fiscal, es decir, que sea útil para la determinación de los tributos. Y aquí hablamos, ya hablando del derecho a la intimidad, de los principios de autodeterminación informativa del contribuyente, concretamente el principio de calidad o trascendencia de datos, es decir, que toda la información que requiera la SAT sea útil, necesaria para la determinación de un tributo. Ahora, claro, si la administración tributaria tiene acceso libre a este registro, de alguna manera llamémosle registro de acciones nominativas, en poder del registro mercantil, y la misma norma no le dice al registrador mercantil en qué casos debe de suministrar esa información a la SAT, sino la SAT simplemente la requiere. O accede, porque es una base de datos. Es una base de datos que no puede tener acceso a nadie, solo la SAT, la SIV. En principio, supondríamos que la SAT es respetuosa del derecho a la intimidad del contribuyente y del artículo 24 de la Constitución, y presuntamente solo va a requerir aquella información. Consultar aquella información que sea útil para la determinación de determinado tributo que está fiscalizando. Pero eso no queda sujeto a ningún control. Y tampoco dice la ley que no podrá la SAT requerir información parcial siempre que acredite o justifique que es para la fiscalización de un tributo, sino sencillamente la SAT perfectamente podría requerir periódicamente actualización en línea de toda la información. ¿Y qué funcionarios de la SAT sí la pueden consultar esa base de datos? O sea, tampoco hay un candado de... No sé si cualquier funcionario de SAT puede consultar esa base de datos. Solo la Intendencia de Fiscalización o la Intendencia de Asuntos Jurídicos. Si el caso no ha escalado a la Intendencia de Asuntos Jurídicos. Entonces, sí yo veo efectivamente una violación al derecho a la intimidad. Actualmente sabíamos que está suspendido el artículo 120 del Código Tributario relativo a que el contribuyente debe de suministrar los nombres de sus accionistas por medio de la actualización del registro tributario unificado. Y se suspendió porque ese suministro de información en el RTU era sin que se pudiese corroborar el interés tributario de la SAT de conocer los nombres de los accionistas. Ahora, en el presente caso sucede lo mismo. Lo que sí es cierto es que para la administración tributaria, o sea, están llegando al mismo punto, solo que por otro camino, porque, claro, si la información se la piden al contribuyente,
como es información personal del contribuyente, el contribuyente con mucha sensibilidad dice, no la quiero suministrar porque no veo el interés fiscal de la SAT al requerirme esta información. Pero claro, la información en poder de un funcionario público, registrador mercantil, como no es información de él no es tan sensible de suministrar información de contribuyentes porque no es información propia. La información o lo que no es nuestro, de eso no nos preocupamos tanto porque no nos afecta de forma directa. Y entonces, claro. Si me lo pide la SAT, el registrador mercantil lo suministrará y la ley le ordena además o le dice que le debe de entregar esa información a la SAT. Entonces, el registrador mercantil perfectamente dice, bueno, yo me debo a la ley y la ley me dice que yo se la entregue. Y es que es una base de datos, ni siquiera el registra, ni siquiera va a haber un acto de consideración, no va a haber un acto administrativo, no va a haber una resolución, no va a haber una comunicación como tal, sino que lo que está diciendo la ley es una base de datos que la va a poder consultar cualquiera de estas tres instituciones. Entonces, yo creo, Víctor, que va a ser un usuario y contraseña y van a poder entrar a esa base de datos desde computadoras de estas tres instituciones. No va a haber un requerimiento. O sea, digamos, es una base de datos libre que le pueden acceder por ley, ni siquiera tienen que pedir permiso, no tienen que... Es una base de datos que pueden acceder a estas tres instituciones sin problema. Que yo lo veo bien para temas de lavado de dinero. Es que te voy a contar por qué me hace ruido. Porque yo he discutido con otros abogados sobre esta iniciativa y hay unos que me dicen, es que esta ley se tiene que pasar porque si no nos van a meter en la lista negra de no sé qué institución internacional. Y si nos meten en la lista negra, el mercado no va a venir inversión y demás. Ok, entiendo lo de la lista negra. Digamos que al final la Constitución me parece que siempre se debe respetar. Entonces, yo creo que sí se puede aprobar una ley similar para que no estemos en esa lista negra sin meter tanta cosa. Yo creo que están aprovechando. A mi juicio, pues, esto es una consideración que yo veo. Yo creo que políticamente se está utilizando esta presión extranjera que tenemos para aprobar una nueva ley de lavado de dinero, para conocer el nombre de los accionistas, está bien, pero quieren meter más, por ejemplo, que la SAT pueda conocer a los accionistas. Claro. Entonces yo creo que pueden cumplir, sacarnos de la lista, o sea, no estamos en la lista negra, pero podemos cumplir para que no nos metan a la lista negra dándole esta información. O sea, está bien, démosle esa información a la IBE, démosle esa información a la CIF, démosle información al MP. Está bien, porque es para la comisión, para que no hayan delitos. Pero quitemos todo aquello, habría que quitar de la ley todo aquello que está de más. Y es que recordémonos que por mandato constitucional, la superintendencia de bancos, digamos, la Constitución se refiere más a la Junta Monetaria, los bancos están obligados a suministrar toda esa información a la superintendencia de bancos, o concretamente el órgano concreto es la IBE, para verificar el lavado de dinero, sin mediar orden judicial. En el caso de la SAT, también la administración tributaria tiene facultades para requerir todo tipo de información, pero hay un candado constitucional que es siempre que sea útil para la determinación de tributos, ¿verdad? Y aquí vemos que ese candado constitucional, y por eso decíamos que se violenta la Constitución, se soslaya. Sí. Porque no hay ninguna verificación de cómo se va a hacer valer. Candado constitucional es un poco despectivo para referirse a la protección de los derechos del contribuyente y ponerle un freno al poder del Estado. Sino es un derecho del contribuyente, el derecho a la intimidad, de que solo la SAT se entere de información personalísima, como en este caso los nombres de los accionistas, cuando media un interés tributario. Y quiero recalcar también el derecho de oposición. Ese es un derecho también de tercera generación, parte de los derechos de autodeterminación informativa del contribuyente. El derecho del contribuyente de poderse oponer ante todo suministro de información. Claro. Cuando no medie ese interés tributario. Ahora, ¿cómo se puede oponer el contribuyente al suministro de información que haga el registrador mercantil a la SAT? Cuando, como me comentas, va a ser con un usuario y contraseña donde va a poder acceder a toda esa información. ¿En qué momento el contribuyente se entera? Es que para que el contribuyente se pueda oponer, tiene que enterarse primero de que se está realizando un suministro de información a la administración tributaria sin trascendencia tributaria. Y además no hay igualdad, porque imagínate que la administración tributaria va a saber contarte hasta las costillas de antemano.
Y, por ejemplo, en los ajustes que yo a veces defiendo, a veces tengo que acceder a la vía de la información pública para ver información interna de SAT. Por ejemplo, en las pruebas de laboratorio, si yo quiero saber si le hicieron servicio a la máquina con la cual se hizo una prueba de laboratorio, a veces se tardan en darme la información, tengo que hacer un requisito. O sea, me cuesta obtener información de si se le hizo servicio al laboratorio o quién fue el funcionario que realizó la prueba de laboratorio. Cuesta a veces tener esa información y uno tiene procesos difíciles para conseguir esa información. Pero ellos sí entonces tendrían en una base de datos ya toda mi información íntima. Yo el mecanismo que veo, José, para darle como legalidad o legitimidad a esta disposición es que sea como lo está regulado en el artículo 30C del Código Tributario, Claro. Mediante el cual la administración tributaria puede tener información bancaria de los contribuyentes previa autorización judicial, con un procedimiento muy normado, claro, de cómo la SAT acredita al juez la trascendencia tributaria y cómo el juez la califica. Efectivamente, pero por eso te digo que en esta ley de lavado yo creo que tienen que quitar todo esto que no tiene que ver con lavado de dinero. Porque si no, no debería de pasar la ley, digamos. Pueden tener obstáculos y al final nos van a meter a la lista negra, pero porque quisieron aprobar más cosas de las que te estaban exigiendo internacionalmente. Uh-huh. Sí, se ve aquí una doble intención más allá de prevenir el lavado de dinero. Estoy viendo el tiempo y yo creo, la verdad es que creo que ya tocamos los temas que a mí más me interesaban desde una óptica tributaria. Esta ley, como les digo, debe abordarse desde otros puntos de vista. Hay más contenido en esta norma. Tal vez podríamos grabar otro video si lo vemos necesario, si nos lo piden también, si nos mandan correos o si nos escriben ahí comentarios y nos piden que ampliemos más información, porque también se regula el nuevo delito de lavado de dinero. Digamos, ya existe ese delito, pero ahora se regula con mayor fuerza, mayor pena, con autonomía. Hay otros temas que se pueden hablar de esta ley. Si ustedes no lo requieren, volvemos a tocar este tema ya no soslayando la parte tributaria y solo hablando de otra normativa que hay en esta ley. Y te agradezco, Víctor, todas tus preguntas y este conversatorio que tenemos. Este tema. Les recordamos que se suscriban al canal, que lo compartan este contenido y que si nos quieren recomendar temas, como ya lo hicieron en otras oportunidades, por ejemplo, para el cierre fiscal nos pidieron que hiciéramos un video del cierre fiscal hace un tiempo atrás, en marzo, y lo hicimos. Pues si hay un tema en específico que nos quieren recomendar, por favor pónganlo en los comentarios o escríbanos a nuestro correo electrónico. Les agradecemos mucho. Hasta luego. Hasta luego.